Libro Comentario temático sobre el Corán. Autor Muhammad al-Ghazali. Traductor Isa García. Sura 5. Al-Ma'ida, la mesa. Esta sura es conocida por dos nombres: Al-Ma'ida, que significa la mesa, y Al-Uqud, que significa los pactos. El segundo refleja el amplio contenido de la sura mucho más acertadamente. El primero proviene del pedido realizado por los discípulos al profeta Jesús, alayhi salam. Este implicaba pedirle a Dios que les enviara un banquete desde el cielo para que celebraran y se deleitaran, como evidencia de su veracidad. Sin embargo, la historia de este banquete solo se menciona muy brevemente hacia el final de la sura, mientras que los pactos y compromisos ocupan casi todo el resto de la sura. La característica principal de esta sura es el uso frecuente de un discurso declamatorio, directo y enfático. 16 de estas declaraciones están dirigidas especialmente a los creyentes musulmanes. Dice el Corán en diversos versículos: Oh creyentes, cumplid con vuestros compromisos. Versículo 1. Oh creyentes, no profanéis los ritos de Allah ni los meses sagrados. Versículo 2. Oh creyentes, cuando os dispongáis a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo. Versículo 6. Oh creyentes, sed firmes con los preceptos de Allah, dad testimonio con equidad. Versículo 8. Oh creyentes, recordad la gracia que Allah os concedió. Versículo 11. Oh creyentes, temed a Allah y buscad acercaros a Él. Versículo 35. Oh creyentes, no toméis a los judíos ni a los cristianos por aliados protectores. Versículo 51. Oh creyentes, si algunos de vosotros reniegan de su religión, Alá los suplantará por otros a quienes amará y ellos le amarán. Versículo 54. Oh creyentes, no toméis por aliados a quienes recibieron el libro antes que vosotros, ni a los incrédulos. Estos toman vuestra religión a burla y como un juego. Versículo 57. Oh creyentes, no prohibáis las cosas buenas que Allah os ha permitido. Versículo 87. Oh creyentes, los embriagantes, las apuestas, los altares sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos, y consultar la suerte con flechas son una obra inmunda del demonio. Versículo 90. Oh creyentes, no caséis mientras estéis consagrados a la peregrinación. Versículo 95. Oh creyentes, Allah os pone a prueba prohibiendo. Versículo 94. Oh creyentes, no preguntéis por asuntos que no han sido revelados y que si os fueren revelados os disgustarían. Versículo 101. Oh creyentes, velad por vuestras propias almas. Versículo 105. Oh creyentes, cuando la agonía de la muerte os llegue y os dispongáis a testar, recurrid al testimonio de dos personas justas. Versículo 106. En dos ocasiones los pedidos están dirigidos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice el Corán en diversos versículos: Oh mensajero, que no te entristezca lo que hacen quienes se precipitan en la incredulidad. Versículo 41. Oh mensajero, transmite lo que te ha sido revelado por tu Señor. Versículo 67. En 5 ocasiones, las exhortaciones están dirigidas a la gente del libro. Dice el Corán: Oh gente del libro, os ha llegado nuestro mensajero para aclararos los preceptos más importantes que habíais ocultado del libro. Versículo 15. Oh gente del libro, os ha llegado nuestro mensajero para adoctrinaros luego de transcurrir un tiempo. Versículo 19. Di, oh gente del libro, ¿acaso no reprocháis que creamos en Allah? Versículo 59. Di, oh gente del libro, no tendréis fundamento alguno mientras no observéis la Torá, el Evangelio. Versículo 68. Di, oh gente del libro, no os excedáis en vuestra fe tergiversando la verdad. Versículo 77. A lo largo de la sura se mantiene un tono estricto y solemne, transmitiendo plenamente la seriedad y la importancia de los temas que se tratan. Las declaraciones y afirmaciones se encuentran generalmente seguidas de explicaciones, elaboraciones, instrucciones o informaciones acerca de hechos específicos que son necesarios para inspirar a los musulmanes a construir
distribuir y organizar la vida de su comunidad de acuerdo con las leyes y las enseñanzas del Islam. En toda la sura es evidente que este conjunto de normas y decretos es presentado por Dios en forma de deberes obligatorios que deben ser cumplidos por los musulmanes. Entre estos deberes encontramos el llamado a asearnos de una manera específica antes de realizar las oraciones, así como también normas relacionadas con las oraciones, las que en sí mismas conforman la primera cláusula del pacto de Dios con los israelitas. Luego de haber detallado una serie de normas, deberes y responsabilidades necesarias para la formación de la sociedad musulmana, Dios dice en el Corán: recordad la gracia que Allah os concedió y el pacto que concertó con vosotros cuando dijisteis: oímos y obedecemos. Temed a Allah. Allah sabe bien lo que encierran los corazones. Versículo 7. Sin duda, Dios y la humanidad gozan de una relación muy seria y solemne que llama a la sinceridad, tenacidad y diligencia. Un corolario fundamental de la verdadera fe en Dios consiste en tomarse en serio las obligaciones hacia Él, tener un buen concepto de ellas y cumplirlas plenamente de la mejor manera posible. Dios ha tomado el compromiso de los musulmanes de creer en su unicidad y de someterse y servirle solo a Él. Por su condición de musulmanes, se han comprometido a promover y transmitir su religión, a ser un buen y leal ejemplo para los demás y a enseñar y conceder la virtud y la bondad a todo el mundo. Los musulmanes no son el primer grupo de personas en comprometerse con estas obligaciones trascendentales y vinculantes hacia Dios. Han sido precedidos por otros grupos. La sura explica: Allah concertó el pacto con los hijos de Israel y designó de entre ellos 12 jefes, y les dijo: yo estoy con vosotros. Si hacéis la oración, pagáis el zakat, creéis en mis mensajeros, les auxiliáis y hacéis caridades generosamente en mi nombre, absolveré vuestras faltas y os introduciré en jardines por los que corren ríos, y quien de vosotros se niegue a creer después de esto, se habrá extraviado del camino recto. Versículo 12. El modo en que los israelitas respondieron a este pacto es muy conocido y ha sido documentado, junto con la reacción de Dios hacia ellos, por diversas fuentes, incluyendo a los judíos. En otras partes, hay personas, musulmanes nominales, que, sin importar cuánta devoción o sinceridad intenten demostrar y sin importar cuán religiosos declaren ser, son siempre traicionados por sus actitudes y acciones. Algunos de ellos, conducidos por su falsa devoción por el Islam, censuran y condenan mucho más rigurosamente a los creyentes musulmanes que cometan un delito menor que a los incrédulos. Muchas personas tienen un concepto muy errado y equivocado de lo bueno y lo malo. Son mucho más tolerantes con los enemigos paganos del Islam que con los propios musulmanes. La famosa secta Yawari, que surgió alrededor del año 659 de nuestra era, unos 27 años después del fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que fuera una apasionada opositora del primo del profeta y el cuarto califa, Ali ibn Abi Talib, y que además demandaba su muerte. Es la precursora de esta escuela de comportamiento religioso descarriado. Los Yaguarí permitieron la matanza de aquellos musulmanes a quienes culparon de ser pecadores y de no tener fe, pero se rehusaron a luchar contra los incrédulos con el pretexto de que eran personas que buscaban asilo político. De cierta manera, podemos entender la relación del experto musulmán del siglo VIII de nuestra era, Wasil ibn Ata, fundador de la escuela filosófica de pensamiento Mu'tazilah, y de sus seguidores, que al ser confrontados por los Yaguarí fingieron ser incrédulos, ya que si los hubieran considerado musulmanes, los habrían asesinado. Basan su posición en la interpretación literal del siguiente versículo coránico: si alguno de los idólatras te pidiera protección,
Ampárale para que así recapacite y escuche la palabra de Allah. Luego, si no reflexiona, ayúdale a alcanzar un lugar seguro. Sura At-Tauba, versículo 6. Su crueldad e insensibilidad son totalmente ajenas al Islam. Los judíos ancianos en Arabia demostraron un fuerte sentimiento de deshonestidad y de falsa devoción religiosa hacia el Islam y sus seguidores, como afirma la sura. No dejarás de descubrir en la mayoría de ellos todo tipo de traiciones. Versículo 13. No obstante, el mismo versículo finaliza con la siguiente instrucción al profeta: discúlpales y perdónales. Allah ama a los benefactores. Versículo 13. Como Dios había hecho un pacto con los judíos, realizó uno similar con los cristianos. La forma en que la sura expresa estos hechos es digna de reflexión, ya que hace una distinción entre las generaciones cristianas posteriores y la contemporánea a Jesús y sus discípulos, quienes fueron los verdaderos representantes de sus enseñanzas. Con respecto a esto, la sura dice: y con quienes decían, somos cristianos, también concertamos el pacto, pero olvidaron parte de lo que les fue mencionado en el Evangelio, y por tal motivo sembramos entre ellos la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección. Y allí Allah les informará lo que hicieron. Versículo 14. Un rápido vistazo a la historia del cristianismo pondría esto completamente al descubierto. Las relaciones entre las diversas iglesias cristianas están llenas de desacuerdos, sangrientas disputas y desunión. Europa no puede olvidarse de las guerras entre religiones que abundaron durante la Edad Media. Si bien han disminuido en las últimas décadas, han dejado divisiones y recelos profundamente arraigados, los que han sido puestos temporalmente en un segundo plano ante la necesidad de hacerle frente a los desafíos del secularismo antirreligioso moderno que amenaza la existencia misma de todas las iglesias y grupos religiosos cristianos. Este retraimiento solo puede ser provisional, ya que mientras las causas fundamentales de estas divisiones y confabulaciones sigan existiendo, estas horrendas y sangrientas disputas seguirán apareciendo de forma amenazante, como lo deja bien claro el versículo. La paz verdadera, la conciliación y el entendimiento entre las personas solo pueden darse verdaderamente mediante el Islam. Las masacres y conflictos entre los diversos grupos nacionales, religiosos y étnicos, entre otros, pueden ser evitados solo cuando los corazones de las personas se llenen con el amor del único y verdadero Dios. Solo la indisputable e inequívoca orientación de Dios puede llevar a las personas a vivir en paz y armonía. La sura afirma lo siguiente: os ha llegado de Allah una luz y un libro claro, el Corán, con el cual Allah guía a quienes buscan su complacencia hacia los caminos de la salvación, les extrae con su voluntad de las tinieblas hacia la luz y les dirige por el sendero recto. Versículos 15 y 16. El mayor y más irrevocable pacto que la humanidad ha hecho con Dios es defender su unidad y unicidad absolutas. Quienes insisten en creer en la existencia de otros dioses además del Dios único, se encuentran a la deriva y sin rumbo en alta mar, sin esperanzas de ser rescatados o salvados. Se da por sentado que todos los seguidores de religiones reveladas por inspiración divina creen en el monoteísmo. Sin embargo, la creencia cristiana de Jesucristo está envuelta en misterios y confusión. Como los cristianos también afirman creer y adorar a un único Dios, de inmediato se plantea la cuestión de cuál es la verdadera categoría y la posición de Jesucristo en el cristianismo. Si se lo analiza correcta y detenidamente, es posible observar lo artificiales y poco convincentes que son las doctrinas cristianas. Mi propio estudio en la materia me ha llevado a tomar muy en serio la afirmación esbozada por el doctor Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi. Si bien, según mi saber y entender, no corroborada por otras fuentes, de que tiene en su poder un documento del Vaticano que confirma la absoluta humanidad y la ausencia de divinidad de Jesús. El documento es el resultado de extensivos estudios llevados a cabo por autoridades expertas competentes por un periodo de más de 40 años. Se dice que contiene instrucciones específicas e inequívocas destinadas a los cristianos de que Jesús no debe ser considerado nunca como un ser divino. Algo más interesante es que el documento acusa categóricamente a la Iglesia de
de numerosas injusticias en contra del Islam y los musulmanes, y le recomienda tener más contacto y reconciliarse con el Islam en el futuro. El documento también expresa sus disculpas por el rol de la Iglesia en los siglos del 12 al 15 después de Cristo, cuando los cruzados le declararon la guerra al mundo del Islam en la Edad Media y se implicaron en la colonización europea del mundo musulmán durante los siglos XIX y XX. Según dice, se arrepiente de la forma en que despojó a los árabes de sus derechos en Palestina y llama a tener un diálogo más directo con los pueblos árabes y musulmanes para arreglar el pasado y sanar viejas heridas. De acuerdo al doctor al-Dawalibi, el Vaticano, luego de ser fuertemente presionado, tuvo que ceder y suprimir, entre comillas, y suprimir este documento y eventualmente hacerlo desaparecer, se cierran comillas. Sea como sea, la visión del Jesucristo por parte de los cristianos es extremadamente ambigua y se contradice a sí misma, como se indica en el Corán. Pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y en verdad no lo mataron. Allah lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Allah es poderoso, el sabio. Surat An-Nisa, versículos 157 y 158. El Dios real y verdadero es el único Dios, y de ese concepto se desprende la siguiente réplica llena de severidad. Son incrédulos quienes dicen, Allah es el Mesías, hijo de María. Di, ¿quién podría impedir que Allah, si así lo quisiese, hiciera desaparecer al Mesías, hijo de María, a su madre y a cuanto hay en la tierra de una sola vez? Versículo 17. Por el otro lado, las enseñanzas de los rabinos, aunque rechazan la doctrina de la Trinidad, son también insolentes y no demuestran el respeto apropiado por Dios Todopoderoso. Son conocidas por ser menos abiertas en su expresión de devoción o temor de Dios, a quien describen como el benefactor propio de los judíos, excluyendo a casi todos los demás. Es por esto que tanto los judíos como los católicos declaran gozar de una relación especial con Dios y se atribuyen una categoría única y privilegiada en el orden mundial. Sin embargo, los privilegios y la gracia de Dios deben ganarse a través de la fe sincera, pura e inquebrantable, y de las acciones reales y tangibles que respalden esa fe. A la vista de Dios, no existe nada que le pueda dar a las personas, ya sean individuos o grupos, algún tipo de ventaja particular sobre otras. Esto se aplica de igual manera a los musulmanes, que deben mostrar el mismo nivel de humildad y sometimiento a Dios que los demás, y demostrar el coraje y la fortaleza necesaria para defender sus leyes y enseñanzas y para enfrentar a sus enemigos y detractores. La simple identificación verbal con el Islam o con las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es algo que sustituya a las acciones reales o al esfuerzo tangible. Para ilustrar este tema, la sura relata dos ejemplos, uno acerca de los israelitas y el otro acerca de los hijos de Adán, Caín y Abel. En el primer ejemplo, nos cuenta acerca del grupo que se rehusó a cumplir con la orden de Moisés de entrar a la tierra prometida y luchar contra los que controlaban la ciudad en esa época. Y cuando Moisés dijo a su pueblo, «Oh pueblo mío, recordad la gracia que Alá os concedió al hacer surgir profetas entre vosotros, haceros reyes y agraciaros con lo que no agració a nadie de entre vuestros contemporáneos». Versículo 20. Por generaciones, los israelitas han llevado a cabo la increíble y honorable tarea de transmitir el mensaje de Dios. En comparación a otros grupos humanos como los árabes, los israelitas recibieron muchos profetas y mensajeros. Disfrutaron del predominio y la prosperidad y estuvieron seguros en su propia tierra. Sin embargo, muchos de ellos no supieron valorar su privilegiada categoría y con el paso del tiempo desarrollaron un fuerte sentido de autosatisfacción y arrogancia. Dieron por garantizada la gracia de Dios, creyendo que Dios necesitaba más de ellos que ellos de Él. En ese momento se los puso a prueba con las siguientes palabras de Moisés. «Oh pueblo mío,
Entrad en la tierra santa, Palestina, que Allah les destinó para vosotros, y no me desobedezcáis, porque entonces habréis perdido en esta vida y en la otra. Versículo 21. Pero se resistieron y desobedecieron, y le dijeron desvergonzadamente a Moisés: Ve tú, pues, con tu señor y combatidles, que nosotros nos quedaremos aquí. Versículo 24. Dios los castigó haciéndoles pasar 40 largos años perdidos en la fragosidad del desierto del Sinaí, donde la mayoría de ellos no sobrevivió, excepto unos pocos creyentes sinceros. El segundo ejemplo cuenta el acontecimiento acerca de los dos hijos de Adán, Caín y Abel, a causa de los celos y rencor. Caín asesinó a su hermano Abel a sangre fría. La historia dice que, luego de matarlo, Caín no sabía cómo deshacerse del cuerpo. La sura continúa con la historia. Allah envió un cuervo para que escarbase la tierra y le mostrase cómo ocultar el cadáver de su hermano. Dijo: ¡Ay de mí! ¿Es que no soy capaz de hacer como este cuervo y ocultar el cadáver de mi hermano? Y luego de enterrarlo, se contó entre los arrepentidos. Versículo 31. La actitud de Caín probó ser algo sintomático del comportamiento humano. Los asesinos siempre tienen la ilusión de que se benefician, de algún modo, con la muerte de sus víctimas. Sin embargo, la destrucción a sangre fría de un alma no puede de ningún modo beneficiar a otra. Construir, promover y reformar la vida humana es un positivo acto deliberado de virtud que seguramente provocará la satisfacción y aprobación de Dios. En los versículos siguientes, Dios considera que el asesinato de un ser humano a sangre fría es un crimen en contra de toda la humanidad. Quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la tierra es como si matase a toda la humanidad, y quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad. Por cierto, que nuestros mensajeros se presentaron ante ellos con las evidencias, pero muchos, a pesar de esto, se excedieron en la tierra. Versículo 32. Estas historias se relatan en el Corán para beneficio de los musulmanes, para que sean capaces de aprender de la experiencia de las antiguas generaciones. También contienen normas específicas destinadas a guiar a los musulmanes y a proteger su sociedad de caer en las trampas en que cayeron sus antecesores. Por ejemplo, en los versículos 33 y 34 se especifican las sanciones por asaltos, mientras que en el versículo 38 las sanciones por robo, acentuando que, con respecto a las dos sanciones, es necesario ser temeroso y consciente de Dios. Oh creyentes, temed a Allah y buscad acercaros a Él, y luchad por su causa, que así tendréis éxito. Versículo 35. Los medios que nos acercan a Dios y nos ayudan a alcanzar el éxito en la vida son las buenas acciones y las actuaciones positivas. Ambas requieren fuerza de voluntad y una dedicación desinteresada. La revelación divina es una fuente inigualable de legislación de las cuestiones religiosas y de los asuntos pertinentes a la herencia de riquezas y a los códigos penales. Una vez que Dios se ha pronunciado sobre cierto asunto, no hay lugar para la especulación humana. Este es un legado que los creyentes han transmitido de una generación a otra, aunque algunos se han desviado de estas tradiciones y han rechazado las leyes y la guía de Dios. Los crímenes que afectan la vida, la propiedad o el honor personal son perversos y tienen consecuencias sociales de gran repercusión. La decisión de Dios fue no permitir que los prejuicios, caprichos y vulnerabilidades de los mortales legislaran sobre estas áreas, ya que la legislación humana tiene tendencia a desviarse y a ser influenciada por innumerables factores que pueden ser perjudiciales y deteriorar el discernimiento de una forma u otra. Todo el proceso judicial estaría en peligro. Esto es exactamente lo que sucedió con las antiguas generaciones judías y cristianas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: vuestros antecesores fueron condenados porque cuando un noble cometía un delito lo dejaban ir. Sin embargo, cuando un ciudadano pobre y humilde hacía lo mismo, lo castigaban. Por Dios, si Fátima, la hija de Muhammad, hubiese sido condenada por un robo, se le habría aplicado la pena.
Es verdad que a medida que estas personas se fueron volviendo más permisivas, dejaron de castigar a los ladrones cortándoles la mano, reemplazando este castigo con diversas formas de encarcelamiento, lo que impulsó un ascenso en el robo y el crimen. ¿Cómo puede ser esto más justo que la justicia divina? Lo mismo sucedió con otros crímenes y castigos. Luego de observar muy de cerca los crímenes en diferentes sociedades, me queda muy en claro lo profundamente serio y altamente costoso que se ha vuelto este problema. Hoy en día, en muchas ciudades modernas, la seguridad personal y de la sociedad es prácticamente inexistente. Como las aterradoras estadísticas han demostrado, mujeres, niños y ancianos son violados, abusados y atacados a cada minuto durante el día y la noche, mientras que los criminales disfrutan de una total inmunidad, de un castigo real y efectivo. Lo siguiente confirma la sabiduría del comentario del profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Dios determine el castigo de acuerdo en cada caso es mejor para la humanidad que 30 días de lluvias seguidos. También se reportó que él dijo: apliquen los castigos de Dios en todas las situaciones por igual y no dejen que el parentesco o las críticas influencien el camino de la justicia. Como lo define el Corán, el sistema penal islámico siguió vigente en todo el mundo musulmán hasta la invasión de los mongoles en el siglo XIII después de Cristo, cuando algunas partes fueron reemplazadas por legisladores impuestas por los gobernadores. Los mongoles ejercieron el poder en Irak y Siria durante casi un siglo, de 1256 a 1336 después de Cristo, y su precedente sería luego imitado y hasta superado por el colonialismo europeo, que estuvo al mando de las tierras musulmanas desde el siglo XVII después de Cristo. Esto ocasionó un cambio radical, ya que se reemplazaron las leyes islámicas con leyes y legislaciones europeas. Algunas de estas permitían el sexo extramatrimonial, la prostitución y la homosexualidad. En algunos países musulmanes, el Código Penal Islámico fue desplazado, censurado por completo y rechazado, acusado de ser brutal, inhumano y retrógrada. Cuando el profeta llegó a Medina, trajeron ante él a dos judíos acusados de adulterio para que los juzgara. Les preguntó cuál sería el castigo aplicable al crimen que cometieron de acuerdo a su religión. Le respondieron que era ser azotados. A esto él respondió que en realidad era la lapidación. Insistieron en que estaba equivocado, hasta que se probó que el profeta estaba en lo cierto, cuando se citó la Torá. A tal efecto, se reveló el siguiente versículo: Oh mensajero, que no te entristezca lo que hacen, quienes se precipitan en la incredulidad. Entre aquellos hay quienes dicen: creemos, pero no hay fe en sus corazones. Entre los judíos hay quienes prestan oídos a la mentira y te escuchan para informar a otros que no se han presentado ante ti. Tergiversan las palabras del libro y dicen: si se os juzga como os gusta, aceptadlo, pero si no, rechazadlo. Versículo 41. El último accionar que les quedaba a aquellos que eran expuestos por el mensajero de Dios era enemistarse con Dios Todopoderoso y los profetas. Sin embargo, el profeta se rehusó a rendirse ante ellos y fue apoyado por las siguientes palabras de Dios: y a quien Allah quiere extraviar, no podrás hacer nada para salvarlo. Esos son a quienes Allah no ha querido purificar sus corazones. Serán denigrados en esta vida y en la otra tendrán un terrible castigo. Versículo 41. Esta declaración es eterna e incluye a falsificadores e hipócritas, y es una afirmación del hecho de que quien elige unirse al lado oscuro de la maldad solo puede esperar su condena. Esto concuerda con las palabras del siguiente versículo: a quienes se encuentren desviados, el compasivo les dejará continuar en el desvío hasta que les acontezca lo que Allah ha deparado para ellos. Sura Maryam, versículo 75.
Las leyes de cada país se aplican a todas las personas que se encuentran en su jurisdicción, sin importar cuáles sean sus creencias religiosas. Los judíos de Medina gozaron de una existencia independiente que fue garantizada y protegida por los tratados firmados con el profeta, cuando éste se asentó en Medina. Como corresponde, el profeta no los obligó a aplicar su sistema judicial, sino que fue instruido por el Corán a y si se presentan ante ti para que juzgues entre ellos, hazlo o no intervengas si no quieres. Si no intervienes, no podrán perjudicarte en absoluto. Y si juzgas entre ellos, hazlo con equidad. Versículo 42. En líneas generales, se espera que los musulmanes respeten y apliquen los decretos y ordenanzas de la ley islámica en sus países, pero no puede garantizarse que lo hagan en otras partes del mundo. Los seguidores de otras religiones que viven en países musulmanes, salvo pocas excepciones, son libres de realizar sus ceremonias y rituales religiosos y de sostener sus creencias religiosas en un ambiente de paz y seguridad. Sin embargo, en todos los otros aspectos están sujetos, como todos los demás habitantes, a las leyes del país. El discernimiento del profeta no debería haber sorprendido a los judíos, ya que en el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento recomienda explícitamente la lapidación. En el 22, 2.20-21, esto es en la Biblia, como castigo para las mujeres solteras que cometan actos de sexo ilícito. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. 22:22. Luego manifiesta que si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearás y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 22, 2.23-24. Los siguientes dos versículos de la sura abarcan brevemente la actitud de la gente del libro hacia la legislación en relación a la pena de muerte y a las sanciones por los actos sexuales ilícitos y extramatrimoniales. Señalan que, en primera instancia, esta información fue entregada en la Torá a los judíos y que luego fue corroborada por los evangelios cristianos. Los que ignoraron, evadieron o violaron la legislación son condenados como incrédulos, transgresores y pecadores, de acuerdo con el pensamiento coránico. La Torá fue vigente hasta la llegada del Evangelio de Jesús, que debía reemplazarla. Cuando el Corán fue revelado, se esperaba que tanto los judíos como los cristianos lo acataran e incorporaran, reemplazando cualquiera sea la legislación que hayan recibido anteriormente. La sura es bastante clara acerca de esto. Te hemos revelado a ti, oh Muhammad, el libro, el Corán, con la verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. Juzga, pues, entre ellos conforme a lo que Allah ha revelado y no sigas sus pasiones apartándote de la verdad que has recibido. A cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una norma. Versículo 48. Del análisis de este pasaje surgen dos importantes cuestiones. La primera es que la religión y legislación de Dios para la humanidad fue perfeccionada y concluida con el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto se aplica a la doctrina y a la fe, donde el Corán y el profeta respaldaron y revitalizaron la esencia de las antiguas revelaciones recibidas por los demás profetas y mensajeros que le precedieron. En cuanto a la legislación divina, Dios envió los principios básicos y fundamentales y delegó la interpretación y aplicación de estos principios a las capacidades mentales e intelectuales de los hombres de deducción, racionalización y sabiduría. En responsabilidad de las personas decidir de qué modo usar la revelación de Dios para cubrir las necesidades e intereses de la comunidad humana. La religión es una sola. Sin embargo, los detalles y el enfoque de la legislación varían en las diferentes religiones.
Esto nos conduce a la segunda cuestión, principalmente que la misión de Muhammad sallallahu alaihi wasallam se caracteriza por contener los elementos esenciales que la hacen universal y duradera por cuanto la humanidad continúe existiendo en este mundo. Las enseñanzas del Islam son compatibles con el sentido común y están en total armonía con las necesidades y limitaciones de la naturaleza humana. Está predeterminada a permanecer válida y relevante en todas las etapas del desarrollo material e intelectual del hombre. Otros legados monoteístas fueron relevantes y aplicables a una comunidad en particular y en un periodo específico de tiempo. En su análisis del Corán, el renombrado experto musulmán, el Sheikh Muhammad Rashid Rida, destaca que el judaísmo se caracterizó por ser una religión muy severa y austera, ya que estaba destinada a personas que vivieron por generaciones en la esclavitud y el sometimiento, y que difícilmente tuvieron en su vida una existencia independiente. Esto ocasionó que muchos se volvieran obstinados e inflexibles. Esto se hace evidente aún en la lectura más superficial de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que introducen al lector a un autoritario mundo cruel y claustrofóbico. Más tarde, el cristianismo no sustituyó las antiguas leyes y enseñanzas, sino que se inclinó más por la conciliación. Eligió no confrontar a los emperadores bizantinos al mando. En cambio, optó por poner la otra mejilla. No obstante, bajo el dominio bizantino, el cristianismo se convirtió en una fuerza conquistadora, agresiva y vengativa. Por el contrario, el Islam vino a restaurar el balance entre lo material y lo espiritual, entre lo racional y lo intuitivo, entre esta vida y la vida que vendrá. Les concedió a los humanos una categoría especial y única en este mundo y sentó sólidas bases para entablar una relación con Dios y con los demás hombres. El Sheikh Rida continúa diciendo: la esencia de la universalidad del Islam y de la misión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se hace evidente hasta que vivimos e implementamos el Islam en base a la racionalización y entendimiento de sus leyes y decretos, a través del trabajo interpretativo, la ijtihad, activo e incisivo, y bajo el mando de expertos competentes y gobernantes de buena fe. Los que se oponen a este enfoque racional e independiente se ponen en un lugar de posición a Dios y debilitan por completo la esencia de la Sharia del Islam, así como también su relevancia y efecto. Por medio de su ignorancia le causan un gran perjuicio al Islam.